Bueno, Agustín, podés continuar con la presentación. Bueno, yo voy a exponer sobre relaciones y funciones y algunos tipos de funciones. Una función es una regla que asigna a cada elemento del conjunto de partida un solo conjunto de elementos de llegada. Por ejemplo, acá a mi izquierda tenemos los valores del conjunto de partida que es 2, 4, 6 y 8 y mi conjunto de llegada que es 4, 8, 2 y 16. Y como dice la regla, que a cada conjunto de partida le pertenece solamente un elemento de llegada, tenemos que el 2 se relaciona con el 4 se relaciona con el 8, el 6 se relaciona con el 12 y el 8 se relaciona con el 16 y así sucesivamente. Pero acá a la derecha, donde yo tengo el 2, el 3 y el 4 en mi conjunto de partida, vemos que en el valor 3 se relaciona con dos elementos de nuestro conjunto de llegada. Ahí, no está, ahí nuestra regla no está siendo, eh, ¿cómo se puede decir? No se está haciendo, no se, está, no se relaciona la regla con la función, por así decirlo. Entonces vemos que no es una función, porque solamente se tiene que relacionar con un solo elemento y acá se está relacionando con dos. Entonces decimos que no es una función. Una relación, una relación y una función la podemos ver como un ejemplo cuando yo tengo una bicicleta, una moto, no, una bicicleta, un triciclo y un auto. Y en mi conjunto de llegada tengo dos ruedas, tres ruedas y cuatro ruedas. Entonces vemos que mi bicicleta se relaciona con las dos ruedas porque una bicicleta lleva dos ruedas. Nuestro triciclo se relaciona con tres ruedas y el auto se relaciona con las cuatro ruedas. No podemos decir que la bicicleta se relaciona con cuatro ruedas porque una bicicleta lleva dos ruedas, es algo lógico. Bueno, acá vemos el dominio y el rango. El dominio eh, es donde todos los valores de x, el dominio son todos los valores de x que puedes llegar a tomar. Nuestro contradominio son los valores de la variable y. Y nuestro rango son posibles, son elementos del contradominio y además son la imagen de x. Bueno, acá vemos que, como en el ejemplo anterior, uno se relaciona con 2, 2 se relaciona con 3 y 3 se relaciona con 4. Eso lo puse de un ejemplo. Entonces decimos que nuestro rango son todos los números. En vez, acá a la derecha, vemos que 1, 2 y 3 se relacionan con 2, 3 y 4. Entonces vemos que el rango es la imagen de x. Y el 5 que queda solo no pertenece al rango porque no tiene ninguna relación con nuestro dominio. Y vemos que el contradominio son todos los valores que toma y, la variable y, pero digamos, son todos los valores que puede llegar a tomar en nuestra variable y además está el rango que son algunos de los elementos de la variable que son imagen del dominio. Bueno, acá vemos una función y acá podemos ver cómo se relacionan nuestro eje X con nuestro eje Y. Vemos que menos 1 se relaciona con 1, no, perdón, menos 1 se relaciona con 0, menos 2 se relaciona con menos 1, menos 3 se relaciona con menos 2 y así sucesivamente. Y acá vemos, para poner un ejemplo de contradominio y rango, que nuestro contradominio va desde el infinito hasta el menos infinito. Pero nuestro rango empieza del 2 y llega hasta el más infinito. Esa es la diferencia entre el contradominio y rango. Que el contradominio son todos los valores que puede llegar a tomar i. Y nuestro rango son algunos valores de i que se relacionan con x. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte de funciones inyectivas. Una función inyectiva es una función inyectiva cuando un elemento del conjunto de llegadas se relaciona con un elemento del conjunto de partida. Por ejemplo,
acá a mi izquierda, yo tengo los valores 1, 2, 3 y 4 en nuestro conjunto de partida y A, B, C, D en nuestro conjunto de llegada. Y vemos que el conjunto de partida se relaciona solamente con un elemento del conjunto de llegada. En vez, acá a mi derecha, podemos ver que uno del conjunto de partida se relaciona con uno del conjunto de llegada. Y 2 y 3 se relacionan con un elemento del conjunto de llegada. Y acá vemos que dos elementos del conjunto de partida se relacionan con un elemento del conjunto de llegada. Bueno, esto en una función inyectiva no puede pasar. Entonces, en este tipo de función, diríamos que no es inyectiva. No, digamos, es otro tipo de función, pero no es inyectiva. Acá podemos ver un ejemplo. Vemos que, bueno, acá lo vamos a ver en este ejemplo. Menos 1 en el conjunto de partida se relaciona con un solo elemento del conjunto de llegada. Menos 2 se relaciona con menos 1, menos 2 es el conjunto de partida, menos 1 es el conjunto de llegada, y se relacionan solo, un punto solamente se relacionan dos. En vez acá, a la derecha, vemos que 1 y menos 1 se relacionan con el mismo elemento del conjunto de llegada. Entonces ahí podemos decir que esta función no es inyectiva porque solamente se tiene que relacionar solamente un elemento, no dos. Entonces decimos bueno, que no es inyectiva. Las funciones sobreyectivas dicen que nuestro conjunto de llegada sí o sí se tiene que relacionar con al menos un elemento del conjunto de partida. Entonces vemos acá que 1, 2 y 3 se relacionan 1 con 3, 2 con 6, 3 con 9, y 2 se queda aislado, por así decirlo. Nuestro rango es este, y nuestro contradominio es toda la variable i. Esto decimos que no es una función sobreyectiva, porque la propiedad dice que el conjunto de llegadas sí o sí se tiene que relacionar con un conjunto de partida. Entonces decimos que esto no es una función sobreyectiva. En vez de acá, 1 se relaciona con A, 2 se relaciona con B y 3 se relaciona con B. Entonces acá decimos que sí es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque A y B pertenecen sí o sí a un elemento del conjunto de partida. Entonces podemos decir que sí es. Y bueno, acá como tengo escrito abajo que el rango igual al conjunto de llegadas es eso, que si yo tengo tres valores de la variable i, esos tres mismos valores sí o sí se tienen que relacionar con la variable de x. Si no, no es una función sobreyectiva. Acá lo podemos ver. Acá vemos que 1 y 0, de 2 para abajo no tenemos rango. En vez de 2 para arriba, sí. Entonces acá decimos que esta función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque tenemos un contradominio o un conjunto de llegada más amplio que el rango. Entonces, si nuestro rango no es igual que nuestro conjunto de llegada o nuestro contradominio, decimos que no es una función sobreyectiva porque el rango es de 2 al infinito. Y el contradominio tiene muchos más valores que eso. En vez, acá a la derecha, tenemos que menos 1 se relaciona con 1. No. Menos 1 se relaciona con 0, menos 1 se relaciona con menos 2, 1 se relaciona con 0, 2 se relaciona con 1. Entonces, y vemos que todos los elementos o todos los valores de la variable i sí pertenecen a un elemento de la variable de x. Entonces podemos decir que sí es sobreyectiva. Bueno, funciones bisectivas. Las funciones bisectivas tienen como propiedad que sí o sí tienen que ser inyectivas y además tienen que ser sobreyectivas. Si una función es inyectiva pero no es sobreyectiva, no es bisectiva. O es sobreyectiva y no es inyectiva, no es bisectiva. Acá tengo dos ejemplos también. En el primero, en el de la izquierda, vemos que todos los valores se relacionan
con el conjunto de llegada. Todos los valores del conjunto de partida se relacionan con los valores del conjunto de llegada. Entonces podemos decir que sí es biyectiva. En vez en el de la derecha vemos que se relacionan todos los valores variable, de la variable X, pero acá vemos que el rango no es todo el contradominio. Entonces decimos que empezando no es sobreyectiva. Y además vemos que dos valores del conjunto de partida pertenecen a un solo a un solo elemento del conjunto de llegada. Entonces ahí decimos que tampoco es inyectiva. Entonces decimos que esta función no es biyectiva. Y ya que, por ejemplo, el contradominio no se iguala al rango, ya ahí decimos que no es biyectiva porque no es sobreyectiva. O si hubiera sido todo el rango, el contradominio hubiera sido igual al contradominio, pero vemos que 3 y 4 pertenecen al elemento 6, entonces no es inyectiva. Entonces nuestra función tampoco es biyectiva. Bueno, acá tengo dos ejemplos. Estas dos funciones sí son funciones biyectivas. ¿Por qué? Porque tenemos que el rango es igual al contradominio, en las dos funciones lo podemos ver, y además de que un solo elemento del conjunto de partida pertenece a un solo elemento del conjunto de llegada. Bueno, y eso es todo. Te hago una pregunta, así con tus palabras, digamos. Nosotros usamos digamos, unos términos un poco distintos por ahí, o la bibliografía que usamos, hablamos de imagen y dominio. Sí. Vos hablabas de rango. ¿Cuál sería, digamos, el equivalente a lo mejor en la primera, en la inyectiva, cuál sería el equivalente de dominio y la imagen? El dominio sería el conjunto de partida, digamos, serían los valores que toma X. Y la imagen sería el rango, digamos, son todos los valores de la variable y que se relacionan con con los eh, ah, valores de la variable X. Bien, Por ejemplo, perfecto. ah, Sí, sí, perfecto.